En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Vantotal, Netgate y Quanam. Las tecnologías de la comunicación y la información se desarrollan a tanta velocidad que hasta resulta difícil seguir el ritmo de esa evolución. No solo salen a la venta productos nuevos, sino también innovaciones profundas que parecen verdaderos cambios de paradigma. Y esto ocurre a intervalos que poco atrás eran impensables. Paralelamente, en buena parte del mundo, y acá en Uruguay, el sector de las empresas de tecnologías de la información tiene desempleo cero y requiere constantemente el ingreso de trabajadores y profesionales. ¿Cómo se organizan las universidades para acompañar esos cambios, para estar actualizadas, para atender la demanda de formación que llega de este mercado? ¿Qué novedades tienen las universidades en sus planes de estudios? ¿Cuál es el perfil del egresado que buscan? Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a conversar hoy en una nueva edición de La Mesa TIC. Les presento a quienes nos acompañan, a quienes cada uno en su lugar de trabajo están hoy integrando esta charla. Empiezo por Elena Garbarino, coordinadora académica de la licenciatura en Sistemas de la Facultad de Ingeniería de ORT, donde también es catedrática de Sistemas de Información. Elena, bienvenida. Muchas gracias. Voy ahora con Rafael Sotelo, director del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en UM, la Universidad de Montevideo. Rafael, buen día. Buenos días, Emiliano. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes y con los colegas. Fernando Machado, director de las carreras en Ingeniería y Licenciatura en Informática de la Universidad Católica, también de la Maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información y profesor de alta dedicación en el Departamento de Informática. Fernando, un saludo para ti también. Buenos días, Emiliano. Buenos días a la audiencia también. Muchas gracias por la invitación. Y cuarto integrante de la mesa, Daniel Calegari, profesor grado 4 en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Daniel, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Veía que varios de ustedes están en sus lugares de trabajo. ¿Quién está en su casa hoy? ¿Elena nada más? Sí, yo estoy en casa. Es mi lugar de trabajo, ¿no? Ahí está, pero es tu lugar de trabajo. Pero estoy en casa. No nos confundamos. Bien, entendido. Cuéntenos, empecemos por justamente los desafíos del sector tecnologías de la información para las universidades. Hemos recordado recién, este es un rubro con desempleo cero. Hay más demanda de trabajadores que oferta. Eso se mantiene, ¿no? Ese sigue siendo todo un tema. ¿Quién agarra acá? A ver, sí, es un desafío para todas las universidades, acá nos incluyo a todos, generar profesionales, y cuando hablo de profesionales hablo en todos los niveles, ¿no? Desde lo técnico hasta el posgrado, generar la cantidad de técnicos y de profesionales necesarios que la industria necesita en este momento. Sí, pero generar esos profesionales, esos técnicos, pero antes como que está la necesidad de generar el interés, ¿no? En generar el vuelco hacia este tipo de carreras. ¿Cómo manejan esa parte previa? No sé si Elena misma, ¿quién sigue? ¿Quién levanta la mano? A ver, hay un tema ahí, Emiliano, que en la universidad de alguna manera recibimos los interesados. Hay toda otra parte que es desde, te diría que empiezan los chicos la escuela, cómo despertar el interés por las cuestiones de matemática, ciencia, tecnología, y también cómo ir reduciendo una brecha que se empieza a generar ya en esos momentos de género, que es un gran problema que tenemos también en tecnología de la información. Entonces, el problema no es solo
cómo lo abordamos desde las universidades, algo más complejo que empieza bastante tiempo antes que la gente decida ser universitaria. Sí, es el desarrollo de las vocaciones, ¿no? Y en especial entre las chicas, lo he mencionado recién y lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Sí. Bueno, en esta mesa soy la única representante del sexo femenino. Estoy en desventaja. Pero bueno, seguramente estás más que autorizada para tocar punto en particular. Más bien que sí. Pero, digamos, la Universidad DOR en particular promueve, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de actividades con liceos, a nivel de traer a los liceos a la universidad, a charlas, actividades, pero promover eso, derribando determinadas barreras justamente de género, es un desafío. Nosotros tenemos alguna beca específica para alguna carrera específica que justamente está destinada a atraer mujeres. Tenemos fondos específicos que favorecen la inserción de mujeres en carreras técnicas, carreras que les permiten proyectarse justamente en un mercado laboral tan favorecido como es el nuestro, pero sigue habiendo una brecha de ingreso muy importante. Daniel, no sé si tú vas por el mismo lado de esa diferencia en la proporción hombres-mujeres o más en general en cómo despertar vocaciones. Sí, bueno, creo que en la Universidad de la República, en los ingresos totales de toda la universidad, hay más mujeres que hombres, pero a nivel de la carrera, al menos de computación, estamos en una proporción de un 20% de mujeres, con un 80% de hombres, o sea, la diferencia es grande, y de hecho es una proporción que ha decaído en los últimos, o sea, hay menos mujeres que hace 10 años atrás, por ejemplo, cursando la carrera de computación. ¿Y es tarea de ustedes llamar, convencer o no? ¿O corresponde más a los niveles previos en el sistema educativo? Y yo creo que es tarea de todos, ¿no? Yo veo, a ver, hay muchas iniciativas por parte de las diferentes universidades justamente para atraer a la gente. O sea, acá en ingeniería se hace ingeniería de muestra para mostrar todos los años la cantidad de proyectos que se hacen o cosas interesantes que hay. Hay un grupo en particular que trabaja en género y, por ejemplo, organiza el Día de las Niñas en TICS todos los febreros, creo, para acercar a mujeres liceales, para que vean que otras mujeres también son científicas o ingenieras y están trabajando en facultad y que se interesen por ahí. Pero aún así, yo lo que veo en particular es que tal vez sea razonable, pero hay una gran cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad que es como un ensayo y error. Entran a la universidad, ven a ver si es que les gusta y tenemos una deserción muy grande en los primeros años. O sea, yo no sé si ingeniería, en particular en computación, realmente no es que no sea tan interesante. Nosotros tenemos en el orden de los 800 personas por año que ingresan, pero ya en el primer año se te va más de la mitad. Entonces, ahí hay un tema de guía, si se quiere, de los estudiantes desde el liceo hacia esa adultez rápida que tienen. ¿Sí? Adelante, Rafael. ¿Rafael? Sí, sin querer, gracias. Sin querer interrumpir, pero antes de pasar a otro tema tan importante como la deserción, quisiera comentar lo que vivimos acá en la Universidad de Montevideo. Todos estos últimos años, en general, el ingreso de chicas es un 30 o un 40%. O sea, si bien es menor, 35 o 40%, muchas veces también son de las mejores de la clase, las mejores escolaridades, pero no es tan, no lo vivimos tan así. También es cierto, digamos, que es si bien viene aumentando mucho la matrícula en el área, no, o sea, es mucho menos que otros actores del sector universitario. Pero sí, sí hay muchas chicas y muy dedicadas, ¿no? Y por otro lado, digamos, sí es responsabilidad nuestra, yo creo que en parte sí, pero es algo que tenemos que vivir como sociedad, digamos. En otras sociedades que llevan el mundo hacia adelante, no sé, pensemos Estados Unidos, ¿no? O sea, los líderes, se habla todo el día de tecnología y de la gente crack que está desarrollando cosas. Y acá
o sea, estoy seguro que todos nosotros podemos contar cosas notables que han hecho alumnos nuestros, graduados nuestros, cosas notables que hacen para el Uruguay y para el mundo, y que lo hacen desde Uruguay o lo hacen desde otro lado. Gente que está trabajando en las principales empresas que dan forma al mundo que vivimos, o sea, desde la aplicación que usamos en Spotify para reproducir en el teléfono, hasta el algoritmo que te recomienda el aviso que te pone Google, o el aviso que te pone, o la canción que te recomienda Spotify, cómo se maneja Twitter. O sea, hay infinidad de cosas súper cool. O cómo el Estado uruguayo, ¿no?, en AGESIC, cómo protege nuestra ciberseguridad. Todos tenemos, digo para contar ejemplos, ¿no? Tú estás tirando ahí una línea de trabajo que habría que intensificar a los efectos de fomentar las vocaciones. Los casos concretos, exacto, ¿no? ¿A qué se dedican? Exacto. ¿Qué hacen? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden cambiar? Quienes opten por estas profesiones. ¿Te parece que falta un poco más de ejemplificación? Casos de éxito. Exacto, porque y si me permite eso, de repente digo, es inspirado en experiencia personal, ¿no? Uno tiene llegada a un número limitado de personas, pero a veces te pasa de conversar con gente o de 16 años o incluso de 20 años, que ya hace 1 o 2 años que está, tal vez en otra carrera de ingeniería, y contarle las cosas que se hacen acá, y se zambulle, ¿no? Y se zambulle con un entusiasmo bárbaro. Eso es lo que precisamos, que la gente sienta la pasión de dedicarse a esto, el entusiasmo. Pero eso no es irreal, sino que es de saber las cosas que se hacen, ¿no? O sea, vamos a un mundo que la inteligencia artificial tiene un rol preponderante, las comunicaciones, las aplicaciones sobre las redes computadoras. O sea, nuestra vida está inserta en eso. Y a eso hay que construirlo. Y se precisan profesionales que lo hagan. Entonces, hay que contar qué hace esa gente. Porque además, después ya para que tiene un interés más monetario, digamos, ¿no? También se paga mucho más, ¿no? Y también hay oportunidades acá y en el mundo. Entonces, son cosas que hay que contarle a la gente, me parece, digamos, como si queremos gente, le tenemos que contar las oportunidades que hay. Está bien, sí. Lo último, a ver, una intervención más. Creo que Elena iba a agregar algo y ya vamos después a la oferta o cómo compatibilizan la oferta de las universidades con lo que el sector hoy está demandando. A ver. Antes de que nos vayamos, Emiliano, sí, me gustaría decir que hay que también desmistificar un poco lo difícil que puede llegar a ser ingeniería. No me acuerdo si fue Daniel o Rafael, decían esto es para nerds, y la realidad es que no es así, y de hecho no es una obligación hoy, como lo definen los cuerpos de acreditación para computación, que se compartan temas relacionados con materias que son por ahí más áridas y más difíciles, y se puede crear un ambiente mucho más atractivo para la gente, y ahí sí esa responsabilidad nuestra de las universidades de hacer que no parezca tan difícil. Bueno, es un poco esto de la amplitud de la oferta educativa, ¿no? En todos los niveles, desde la formación técnica, la formación universitaria y el posgrado. Yo creo que hay lugar y hay espacio para todos los roles profesionales, técnico-profesionales, y justamente, digamos, es promover y dar a conocer esa oferta, esa variedad, va a llamar a muchos que justamente por no atreverse a enfrentar las ciencias más duras, cuestiones más áridas, quedan afuera, ¿no? Se abstienen. Sí, ese es un tema de divulgación, diría yo, más que otra cosa. Bueno, pero ahora vayamos al mercado, digamos, ¿no? A ustedes que forman, a ustedes que se encargan de educar a los profesionales o a una parte de los profesionales que van a trabajar en el sector, ¿qué les pide el sector? ¿Qué cambios últimamente ha habido? ¿Qué tipo de variantes han sido necesarias? Cuéntanos a propósito de eso, por lo que yo contaba hace un rato, ¿no? ¿Cómo viene transformándose a ritmo de vértigo todo esto, todo este rubro, ¿no? ¿Quién empieza por ese lado? Yo empiezo.
Sí. Dale, Elena. Dale. Bueno, bien, mira, nosotros en realidad la transformación de los planes de estudio lo hicimos, el último, digamos, lo hicimos en el año 2019. Estamos en este momento dictando el quinto semestre del nuevo plan por primera vez. Y bueno, y sí, los cambios fueron profundos, diría yo, para poder ofrecer lo que el mercado requería. Y, a ver, cuando yo digo poder ofrecer, te voy a decir varias cosas. Por un lado, incorporar tecnologías que hoy en día, un poco lo mencionaba Rafael hoy en mencionar, digamos, por dónde va el mundo, ¿no? Incorporar inteligencia artificial, incorporar la Big Data, incorporar, blockchain. Son todas tecnologías y todas herramientas que hace unos años podían ser como optativas en las carreras y que hoy en día tienen que estar sí o sí. Por otro lado, también ofrecer, por ejemplo, en licenciatura en sistemas, un título intermedio a los 2 años y medio, que es un título terciario, reconocido por el Ministerio, es un título que posiciona como analista de sistemas al egresado y que le permite una inserción laboral más rápida. ¿Esa era una demanda? ¿Esa era una necesidad? Esa era una demanda, sí. ¿Por qué? Porque el mercado laboral los absorbe. Los absorbe en forma temprana. Yo no sé qué es lo que sucede con mis otros colegas, pero la experiencia ORT es que el mercado laboral es como una especie lo succiona de la universidad, del ámbito académico, ¿no? Entonces se los lleva. Y eso hace que a veces la carrera se les estire, que se reciban a largo plazo, que a veces el alcanzar el título final lo vean un poco más lejano, y justamente títulos intermedios son como mojones a ir alcanzando, ¿no? En etapas. Perdón, Elena, lo curioso es que la industria los absorbe independientemente de qué hagan en ese primer año, en esos primeros 2 años. Porque estoy seguro que las carreras que ofrecemos las diferentes universidades tienen sus matices. Hay algunas que son, por ejemplo, nosotros ofrecemos una carrera bastante generalista, con mucho cálculo, álgebra, matemática, física en los primeros años, y aún así en el segundo o tercer año nuestros estudiantes ya están trabajando en otro lado. A diferencia capaz que de carreras más técnicas, que ofrecen más formación tecnológica actualizada en los primeros años, que igual también se van a trabajar a la industria. Digamos, es un atractor importante. Sí, las empresas son una aspiradora, ¿no? Se llevan lo que haya. Habiendo visto que la persona tiene interés en este tipo de actividades, en este tipo de tecnologías, esté donde esté, sirve, ¿no? Ya, tomémosla. Nosotros... Ahí hay un par de también de puntos para levantar, que son los siguientes. Uno, que hay también una responsabilidad por parte de las empresas, ¿no? O sea, porque, digamos, hay que tratar de ofrecer, o sea, las empresas tienen que tratar de adaptarse en general es mejor un ingeniero joven que un no ingeniero o que un ingeniero de 30 y pico de años. Entonces, aquí en la Universidad de Montevideo buscamos un ingeniero joven. O sea, el 70% de los que se reciben aquí se reciben en el tiempo nominal de 5 años. Después hay un 15% que se reciben un año más y otro 15% que se atrasa más. No quiere decir eso que no trabajen, pero sí buscan trabajos que les sean compatibles y en el momento que les sean compatibles, ¿no? A partir del segundo año les exigimos ciertas pasantías y tal, pero, digamos, algunos postergan el emplearse hasta 4º año, hacen un sacrificio personal, digamos, de esperar. ¿Ustedes no están ofreciendo carreras cortas? No, ofrecemos ingeniería de 5 años y licenciatura de 4. Hay un título intermedio, pero el foco es en ingeniería. Eso, digamos, son una universidad más chica, pero nuestro foco es ingeniería. Así como la verdad que tampoco aquí también hay ingeniería civil y no hay carreras cortas para ingeniería civil, ¿no? O sea, y sin embargo en el mercado hay profesionales no, digamos, hay técnicos que trabajan en ingeniería civil, pero no te digo que solo ingeniería civil, en abogacía hay gente que se empeña en
en la profesión de abogacía digamos, en actividades que no requieren ser abogado, no sé, hay gente que tipea, etcétera. Entonces, digamos, no necesariamente creo que sea un rol de la universidad ofrecer títulos técnicos, que está bien que lo haga, ¿no? Digamos, en la sociedad se precisa, pero no tienen necesariamente que ser de la universidad, sino que también puede haber otras instituciones que lo hagan. Perdón, y el segundo punto, y lo hago cortito, es, digamos, con eso va algo importante que es el coaching de los alumnos, digamos, tutorearlos, acompañarlos todo el primer tiempo, para empezar, para que no desistan, para que tomen hábitos de estudio, y después más adelante en la carrera, para que valoren lo que es ponerse a trabajar en un momento o ponerse a trabajar tal vez un año después, y entonces donde tienen mucho más valor y están más próximos a recibirse, ¿no? Una cosa es empezar a trabajar en segundo, otra en tercero, otra en cuarto, y bueno, en general en cuarto está todo el mundo trabajando, ¿no? Pero no les impide recibir en un año más. Bien, entonces acá tenemos diferencias de criterio entre dos instituciones, ¿no? Sí. Entre la Universidad de Montevideo y la Universidad Ort. Son caminos posibles ambos. ¿Qué dicen los demás? Compatibles además. Claro. Sí, son perfiles de son perfiles, ¿no? Y perfiles de estudiantes también. Nosotros tenemos una oferta educativa más amplia y entonces tenemos perfiles de ingreso de estudiantes bien diferentes, ¿no? Bien. Tenemos estudiantes full time, pero también tenemos una masa de estudiantes que ya ingresa a la universidad trabajando y que entonces digo, bueno, tenemos que compatibilizar esa vida fuera de la universidad con su desarrollo profesional. A ver, ¿no? Fernando, vamos al caso de la Universidad Católica. ¿Por dónde estarían sus matices en esta materia? Sí, a ver, nosotros rediseñamos plan para esta edición de 2021, trabajando durante 2020 y 2019, tuvimos muchas reuniones con la industria y de hecho la CUTI jugó un papel muy importante ayudándonos a entender necesidades. Ahí hay dos cosas. Es una carrera rediseñada entonces. Sí, la que empezamos a dictar ahora en 2021 pasó por un proceso de rediseño en el año pasado y el anterior. Digamos, los procesos de rediseño son largos porque tenés que entender primero qué tenés que cambiar y después ir implementando esos cambios. Pero una de las cosas que nos decían las distintas empresas que entrevistábamos y la CUTI fueron cosas como las necesidades hoy tienen forma como de pirámide, con una base más amplia en donde los roles son más orientados al desarrollo de software. Después esa pirámide empieza a agotarse en roles más de análisis y diseño, y después sí los roles más de ingeniería y gestión. Y así fue como nosotros rediseñamos nuestras carreras. Tenemos foco en los 2 primeros años en desarrollo de software, un muy sólido desarrollador de software. El tercer año con foco en análisis y diseño, y después sí, gestión, innovación y ingeniería. Y tenemos en realidad carreras que son de 2 años, que es un fin en sí mismo, no es un título intermedio, porque entendemos también que no solo hay una necesidad de la industria que requiere, como ya hemos mencionado, de esos roles y la gente tiene que poder graduarse sin necesidad de sentir que dejó una carrera por el camino, sino que además muchos chicos a los 18, 19 años, que es cuando entran a la universidad, tal vez no tengan la posibilidad de tener un compromiso tanto de dedicación a pensar su futuro en términos de más de 2 o 3 años. Entonces, a un chico de esa edad decirle tenés que estudiar algo por tus próximos 5 años y eso va de alguna manera a condicionar lo que vas a hacer el resto de tu vida, puede llegar a ser una decisión un poco abrumadora para algunos de ellos. Entonces, ahí lo que dijimos fue, ofrezcamos estos programas de 2 años o de 3 años, además de lo que ya ofrecíamos, para no solo alinearnos un poco mejor a lo que la industria necesita, sino también para que los estudiantes no tengan necesariamente que tomar esas decisiones que los comprometen mucho más. Pero a ver, permitime entender. Lo mejor de los 2 mundos. El título, ese título de desarrollador de software a los 2 años, decías una opción, pero después se puede seguir y se obtiene con 1 año más el de analista de informática, con 4 años la licenciatura, con 5 el título de ingeniero. ¿Es así el proceso?
Sí, correcto. En lugar de tomar la decisión de decir, este es el conjunto de carreras técnicas que de alguna manera terminan ahí y este es el conjunto de carreras de grado, ahí hay algo que tal vez sea muy técnico, pero el Ministerio de Educación regula los títulos que las universidades privadas podemos dar. Entonces, los títulos técnicos van como por un carril y los de grado van por otro. Lo que hemos articulado nosotros de forma bastante ingeniosa, creo, es permitirle a los estudiantes cursar esas carreras más cortas que tienen los títulos técnicos, pero que a su vez sean compatibles con las carreras más largas de 4 y de 5 años. Entonces, no hay por qué tomar la decisión al principio. Yo me comprometo a terminar una carrera de 2 años y al final del segundo año decido si quiero hacerla de 4. Si ya estoy trabajando, yo ya tengo un título, a diferencia de lo que nos pasa hoy, que son títulos intermedios. Probablemente esté trabajando y desde el punto de vista de poder continuar cursando, me resulta más fácil tomar esa decisión una vez que ya estoy involucrado en la industria. O sea, uno de los objetivos es entonces atacar esa tendencia de los alumnos a desconectarse, a ir bajándose. Esa es una, y la otra, lo que hablábamos antes, de que la industria no solo necesita ingenieros. Eso creo que es claro a partir de lo que se ha venido hablando acá. Entonces no podemos ofrecer solamente carreras de ingeniería. Y para terminar en esta recorrida, vamos a lo del AR, ¿sí? ¿Quién hablaba? Emiliano, quería agregar que así como no solo la industria necesita ingenieros, desde la perspectiva que nosotros tenemos como Universidad de la República, no solo existe la industria, existe mucho más que la industria en cuanto a la perspectiva que tiene la universidad como responsabilidad social de formar ciudadanos en diferentes áreas. Nosotros, por ejemplo, alimentamos el grueso del sistema científico en informática en Uruguay. Entonces, por ese motivo, no necesariamente tenemos por qué responder ya a las necesidades que un sector de la industria puede tener necesariamente. Cuando hablamos de la industria no hablamos solamente de la industria de las TIC, digamos, las empresas de desarrollo de software y demás, sino también existe el resto de la industria en Uruguay que necesita de otros tipos de egresados de computación formados en otro tipo de temas, también que no necesariamente va a ser para el desarrollo de software, puede ser también para la resolución de problemas algorítmicos complejos en esas industrias. Con lo cual, el foco que tenemos nosotros es bastante diferente, es otro matiz, que es el de poder ofrecer, además por un tema de costos y demás, el poder ofrecer una formación, como decía, generalista, es decir, brindar las bases de computación en diferentes áreas, no necesariamente restringidas a lo que es la ingeniería de software, el desarrollo de software, y después permitir a los estudiantes que se pueda perfilar en áreas de su interés, que hay en esos perfilamientos, bueno, estará el desarrollo de software, pero estará también, la investigación operativa, estará también en la ciencia de datos, estará la seguridad informática, estarán aspectos mucho más formales, matemáticos, relacionados con aspectos científicos y demás. Bien. Entonces, para redondear lo que decías desde el lado de la Universidad de la República, el plan actual es del año 97, ¿no? El plan actual es del año 97, pero estamos de hace ya como 3 años haciendo un análisis y reformulación de los planes de estudio. De hecho, ya existe una propuesta que está a discusión de una de las comisiones de acá de facultad. Hemos hecho encuestas a nuestros egresados, hemos hecho encuestas a los estudiantes sobre qué tipo de cambios incluir en esa reformulación. Necesitamos estar en contacto, obviamente, con los diferentes órdenes, dentro de ellos el orden de egresados, para, por supuesto, que lo que opine la industria es fundamental, porque en definitiva gran parte de nuestros estudiantes van a terminar ahí y uno quiere formar algo que sea útil, aunque sea con diferentes propósitos, ¿no? Uh-huh. O sea que hoy estamos reformulando un plan y en esa reformulación las cosas básicas prácticamente no cambian, porque lo básico en computación sigue siendo básico de hace muchísimos años, pero sí hay digamos, ciertas áreas que han tomado mucho más interés en los últimos 5 años y que se ve que van a continuar por los siguientes años, como Elena
nombraba, yo que sé, aprendizaje automático, ¿no? Inteligencia artificial, que es algo que hoy día permea en prácticamente cualquier sector productivo. Entonces, ya se ve como algo obligatorio que el estudiante debe tener, o seguridad informática también, por nombrar otra, que el estudiante tiene que salir con ese tipo de conocimientos y no simplemente tener la inquietud de en algún momento explorarlo si les gusta. Claro, entonces en eso hay instrumentos como las materias optativas. A veces estas temáticas nuevas las introducimos en los planes de estudio de manera fija, pero en general se van introduciendo en base a flexibilidad que tenemos en las carreras, ¿no? O sea, todas las universidades, en ingeniería tenemos un número de materias selectivas. Ajá. Y tratamos de ofrecer este tipo de cosas, ¿no? No sé, o sea, de Big Data, no sé, si nos vamos más para atrás, desarrollo de dispositivos móviles, o desarrollo, ¿no? Y así, todas estas temáticas de blockchain, todas estas temáticas nuevas que van apareciendo, podemos ofrecerlas en el grado. Entonces la gente que ya llegó a un cierto nivel de madurez en la carrera, de avance, se puede tomarlo y estar en contacto con lo último. Efectivamente. En general, además, lo dan profesionales que trabajan, que están en eso, ¿no? Lo que dice Rafael, efectivamente, representa a todas las universidades por ese lado, en cuanto a las materias optativas. Sí, yo diría que sí. Nosotros justamente en este cambio del 2019 hicimos una movida que fue, bueno, mantener las materias optativas, pero además incluimos materias optativas en áreas específicas, de forma de que, por ejemplo, en el área de aprendizaje automático, inteligencia artificial, los estudiantes pudieran optar por matices, ¿no? Están los que les gusta más la algoritmia pura y se van como al fondo y a materias más específicas. Están los que quieren materias más orientadas a la analítica o materias más orientadas a los sistemas de apoyo a la toma de decisión, digamos, más hacia el área de las empresas y las organizaciones, y toman materias en esa área de conocimiento, pero con un matiz diferente. Y bueno, y les podría contar de otras materias electivas así en áreas. De esa manera le dimos a los títulos un sesgo, un cambio en la variabilidad bien grande, ¿no? Todos están levantando Rafael. La mano, todos tienen algo para agregar, pero nos está yendo la hora para hacer la primera pausa. ¿Puede ser algo breve o lo dejamos para después? A ver. Vamos para después, perfecto. Ahí está. Ya continuamos. ¿Cómo responden las universidades en nuestro país a las demandas de un sector cambiante y cambiante de manera rápida como el de las tecnologías de la información? Estamos hoy en esta edición de la Mesa TIC con representantes de la Universidad ORT, la Universidad de Montevideo, la Universidad Católica y la Universidad de la República.